gracias, Flora, por decirme que me quite la mascarilla. Ay, bueno. Bueno, pues permitidme un segundo que me organice por aquí, que ya sabéis que luego me pierdo los papeles, aunque luego no los uso. No sé para qué hago estas cosas, luego no uso los papeles. Pero bueno, los tengo que tener, aunque solo sea para perderlos. Bueno. Os tengo que confesar, siempre os digo que cada vez que me subo a este púlpito, pues me pongo muy nerviosa. Yo no sé qué tiene Malva Rosa, que me altera a mí los nervios. Pero hoy en especial estoy más nerviosa que otras veces. Así que si esta vez no voy a hacer, a lo mejor no os miro mucho a los ojos para que no me salten las lágrimas, ¿vale? Es difícil subirse hoy aquí. Es difícil. Pero hay que hacerlo porque, claro, no creáis que estoy en mi fuerza, porque si de mí dependiera estaría sentada ahí con vosotros, escuchando lo que el Señor tiene que decirnos. Pero claro, como una tiene un padre cuya fe ha sido fortalecida y refinada en el fuego, pues es que no puedo hacer otra cosa que levantarse. Como él dijo, no puedes dejar de predicar porque estés de bajona, Adelina. Me dijo, le dije, pero papá, ¿cómo voy a subirme yo a un púlpito? ¿Tú te crees que yo voy a poderme subir a un púlpito? Y me dijo, claro, la palabra del Señor tiene que ser predicada. Y me dice, Marina, lo que es del Señor al Señor y lo que es del César al César. Cuando hablé con mi hermana, yo decía, bueno, a lo mejor mi hermana se me entiende y me dice, bueno, Marina, quédate en casa, ¿no? Claro, otra María, ¿sabes? Otra guerrera que dice, pero ¿cómo te vas a quedar en casa? Con todas las cosas por las que tenemos que dar gracias. Pues hoy estoy aquí en representación de mi familia para daros las gracias porque el pasaje que hoy vamos a tener lo hemos vivido, lo hemos experimentado en carne. Sabemos cuáles son vuestras obras de justicia como hijos e hijas de Dios, porque lo habéis ido demostrando desde aquel día en el que dijimos, mi padre está en urgencias, no sabemos qué va a pasar. Así que en el nombre de mi padre os doy las gracias. Él os bendice, no hace más que decir, dar las gracias al Señor y bendice a la iglesia. Pues esto os lo transmito, damos gracias al Señor, bendecimos a la iglesia y bendecimos a cada uno de vosotros porque habéis sido miembros, lo hemos notado. Lo hemos notado y lo seguiremos notando. Así que gracias. Bueno, y una vez aparcadas las emociones, vamos a ver si soy capaz de predicar sin llorar. Lo vamos a intentar, ¿vale? Ya sabéis que soy muy llorona, pero bueno, si lloro, pues me disculpáis, ¿vale? Y luego después me decís, Arina, que no se te ha entendido. Y yo ya te lo explico, si puedo. Bueno, como veis, he puesto un título. Sé que el subtítulo de la serie, si no me equivoco, Sandy, era Practicando la Justicia. Y nos vamos a ir al capítulo 3 de Primera de Juan. Y he puesto como título a esta reflexión, porque me venía mucho, guardián de mi hermano. ¿Soy yo guardián de mi hermana? Pues esto es la palabra porque... ¿Qué significaba? Preguntaba, ¿qué significaba esto de practicar justicia? Vamos a leer el texto, porque a veces os suscita las mismas dudas que me suscitaban a mí. Por lo menos cuando yo me acerco al texto, lo primero que hago es ponerme a hacerme preguntas, porque intento conexionar cosas, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿esto qué tiene que ver con esto? ¿De dónde viene el argumento que Juan está haciendo aquí? Entonces, recordamos que Juan lo que está haciendo a lo largo de la carta, como ya os han estado diciendo, es ver la muestra, las evidencias de quiénes son hijos de la luz y quiénes son hijos de Dios. Y Juan dice que quien actúa como Dios actúa es hijo de Dios. No hay nada más, lo vamos a ver aquí,
que nadie os engañe. Quien dice que cree en Dios tiene que actuar como Dios actuó. Así que Juan antes nos ha dicho que son la luz de las tinieblas y ahora nos va a decir los que son justos de los que no son justos. Y dice así, el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. Pues el pecado es violación de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras eran malas y las de su hermano justas. El Señor añada bendición a su palabra. Claro, yo al principio pensé, ostras, me ha dado la mitad de una parte, porque claro, aquí como empieza Juan, ¿no? Dice, porque todo aquel que practica, todo aquel que comete pecado, quebranta toda la ley. Claro, la primera pregunta que a mí se me planteaba era, ¿qué tendrá que ver el pecado con hacer justicia? Y otra cosa era, ¿cómo voy a relacionar el no hacer justicia con el amor? Porque de acuerdo a cómo conectemos estas preguntas, pues la clave del pasaje se va a dar. A ver, que me han dicho que apriete aquí. Muy bien. Entonces, claro, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué diríais que es justicia? A ver, podéis hablar, ¿eh? No es una pregunta retórica. Hacer el bien, ¿qué más? Castigar al malo, ¿qué más? No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Vale, tú eres cristiano, ¿no? Gracias, Abelino. Repartir a cada uno lo que les corresponda. Pues esa es la, no sé quién lo ha dicho, pues no sé si ha sido Cristina, vale, que estaba ahí. Pues mira, esa, yo creo que me has leído el pensamiento, amiga, porque esa es la definición de justicia. Tratar a cada cual conforme ha actuado. Dar a cada uno lo que se merece. ¿Es culparlo o condenarlo? Así no es lo que dice la justicia. Esto es lo que dice la justicia. Pero claro, todos hemos sabido que la justicia en el reino de los cielos pues tiene que ser otra cosa. Porque si no, no sería el reino de los cielos. Estaríamos en otra cosa. Por lo tanto, una de las preguntas que nos tenemos que contestar de acuerdo a la luz de este pasaje es, ¿qué es para Juan la justicia? Y para explicar qué es justicia, lo primero que va a decir es, ¿qué es eso de quebrantar la ley? Porque claro, ¿cuándo actúa la justicia humanamente? Cuando se quebranta la ley. Entonces, claro, pues es de lógica, ¿no?, que Juan empiece explicando qué es justicia, primero diciendo que es una infracción de la ley. Entonces, para Juan, esto está clarísimo. Empieza así su pasaje. Todo aquel que comete pecado ha quebrantado la ley. Así que hacer justicia será no quebrantar esa ley. Claro, pero yo puedo no quebrantar la ley. No podemos no quebrantar la ley. Si vamos más para adelante, ya desde el principio, esto no es nuevo. Dices, bueno, es que Juan, como estaba en el nuevo pacto, con el nuevo mensaje, ¿no?, el pospascual y todas estas cosas, bueno, tenía un tipo de Dios distinto. Pero es que no es distinto. Esto que Juan nos está diciendo
Ya lo dijo el Señor a través de los profetas al pueblo de Israel. Bueno, como veremos, ya se lo dijo Dios a Abel y a Caín. Ya se lo dijo a Caín. Dice Miqueas, hombre, mujer, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Tú quieres saber lo que es justicia? Pues el Señor te dice claro, hombre, mujer, practica justicia. Ahora veremos qué significa que practica justicia. Ama a tu hermano, ama la misericordia. Ahora veremos qué significa eso también. Y humíllate delante de Dios. Fijaros que no se puede dar una cosa sin la otra. Practicar justicia significa amar misericordia, y la justicia y la misericordia nos deben estar haciendo humillarnos delante de Dios. Porque si no hay humillación, no hay justicia y no hay amor. No solo delante del Señor, sino delante de nuestros hermanos, que eso nos cuesta más. Cuando te pones a investigar un poco, te das cuenta de que a lo largo de la historia de Israel, lo que hemos tenido, lo que el Señor siempre ha estado amonestándoles, criticándoles, poniéndoles el dedo en la llaga, es algo que el pueblo de Israel, a pesar de su opresión, a pesar de haber sido esclavo, a pesar de haber sabido lo que era ser cautivo, de haber pasado sacrificios, hambre, guerras, a pesar de todo eso, ha dejado de seguir amando, de practicar la justicia y la misericordia. Y se le dice una tras otra vez. ¿Qué le dicen los profetas una tras otra vez? Amar a la viuda, al extranjero y al huérfano. Esto es la justicia de Dios. Estos que también veis aquí, dice, juzgad con verdadera justicia. Esta es la verdadera justicia. Mostrar amor y compasión los unos por los otros. Esto que dice Zacarías, lo va a decir ahora Juan, pero ya lo dijo Zacarías. O sea, esto no es un mandamiento nuevo. No oprimáis a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Este es el cuarteto de los vulnerables. No maquinéis el mal en vuestro corazón los unos contra los otros. Porque si hacemos esto, quebrantamos la ley. Y dice que el pecado es la violación de la ley. Y sabéis que Él apareció. Gracias. Ay. ¿Esto lo estoy haciendo yo? Vale, pues muévelo más para atrás. O sea, más hacia adelante, por favor. Después de Zacarías, ¿va esto? Muy bien. Vale. Dame un segundo, ¿eh? Bueno, Samuel, tú muévela. Muévela. Otra vez. Ya está. Muy bien, gracias. Es que en mi cabeza lo tenía estructurado de otra manera. Pues no me cuadraba. Bueno, ¿por qué os aparecen aquí estas palabras? Estas palabras además en hebreo. Porque creo que es importante que conozcamos de dónde viene toda esta misericordia, de dónde viene toda esta justicia, porque son dos palabras, Gesed y Mispah, que son las que significan justicia y misericordia, y van siempre de la mano. Una está haciendo el énfasis de acción en la otra. La justicia, el Gesed, la gracia, la misericordia de Dios, ese trato bueno, ese trato de favor, pues que no nos merecemos, va siempre unido a un acto de misericordia, que es ese Mispah, esa misericordia de esa justicia. Así que el Mispah, que ahí está como nombre, es el nombre que recibe el propio Señor, el justo. Así que la justicia que el Señor nos está demandando la encarnó en sí mismo, en el Señor Jesús también. Así que esa gracia
es de la que nos está hablando todo el rato Juan. ¿Nosotros hemos conocido la gracia de Dios? Pues dice Juan que si la habéis conocido, entonces debéis actuar como aquellos que han conocido la gracia. Amigo, pásame la diapositiva. Gracias. Porque claro, el pecado es el quebranto de la ley, ya lo hemos dicho. Entonces ahora, ¿qué es quebrantar la ley? Y Pablo lo dice súper claro. Si después de todo este lío de diapositivas que yo os he hecho, y de justicias, y de Mispap y de Jerez, vosotros no os habéis enterado, pues Pablo lo va a resumir súper bien en el versículo de Romanos. Y dice, no debáis nada a nadie, nada más que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo se cumple la ley? Amando al prójimo. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé que he sido pesada un poco en este pedazo de introducción porque lo más importante viene después, pero creía que era importante porque era para mí saber en qué parámetros nos estamos moviendo cuando hablamos de justicia. Y para Juan, y para el Señor, y para todos aquellos que están dentro del reino de los cielos y han decidido que esos valores y que ese código moral es suyo, cumplen la ley amando al prójimo, al huérfano, al extranjero, al pobre y a la viuda. Todo lo que se salga de aquí es quebrantar la ley. Sigue diciendo Juan, todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido, versículo 6. O sea, tenerlo claro, todo aquel que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. Nos lo puedan decir, aunque vengas todos los días a la reunión de oración. Aunque tú vengas todos los domingos a la escuela dominical, a los ministerios, aunque te subas en un púlpito a exponer la palabra de Dios, si no amas a tu prójimo, no has conocido a Dios. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Pero Juan quiere evidenciar las pruebas de aquellos que son hijos de Dios y no hijos del diablo. Porque si lo hemos visto y lo hemos conocido, como nos decía Juan al principio de su carta, debemos actuar tal cual hemos visto y hemos oído. Pues pasa, Samuel. Hijitos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, tal y como es, Él es justo. Somos imitadores de Cristo. Esto es nuestro trabajo en la tierra. Esto es nuestra vida de crecimiento, nuestro seguimiento en el Señor se muestra a través de cada vez que seamos más y más como el Señor es, tal y como Él es justo. Hoy Tomás, no sé, le he hecho leer, esta vez poquito, le he hecho leer la parábola de Mateo, la parábola de los dos deudores. Y pensaréis, ¿qué tiene que ver esto, Adelina? Pues la verdad es que yo al principio no lo veía, pero ahora puedo deciros que si os acordáis en Mateo, aquella historia nos decía que había un hombre que no podía pagar, tenía una deuda enorme, 10.000 talentos, 10.000 talentos, una barbaridad de dinero. Jamás podría haber pagado esa deuda, jamás. Y pide misericordia, pide que la jasé se haga hecha en su vida. Y el rey que es justo y que es el único que puede actuar con justicia, ¿qué hace? De pagar la deuda. Practica con él justicia. Ama a su prójimo. Ama a alguien que ni siquiera es igual que él.
El deudor reclama justicia, reclama misericordia. El rey es movido. Que esa es otra de los significados que tiene Mishpah. Mishpah significa también conmoverse en las entrañas. Si tú no te conmueves en las entrañas, no puedes hacer justicia. No puedes ser el que levanta la voz por aquellos que no la tienen. No puedes ser el que diga basta ya, de aquí no nos movemos, no a esta injusticia. Así que el rey se mueve a misericordia, se le mueven las entrañas, tiene compasión de este siervo y le perdona la deuda. ¿Cómo creéis que debería haber actuado ese siervo? De la misma forma que él actuaron, pero actuaron así. No. Dice, pero este siervo al salir, versículo 28 del capítulo 18 de Mateo, halló a uno de sus consiervos, uno igual a él, su prójimo, su igual. Y este le debía 100 denarios. Aquel era 10.000 talentos. Esto es 100 denarios, que era como 100 días, ¿eh? ¿Vale? Hay un salario de 100 días. Esto era más asumible. Y lo cogió del cuello. Págame lo que me debes. Anda. Qué pronto se le había olvidado a este siervo la misericordia que había sido ejercida con él. El rey, que simboliza aquí Dios, había pagado una deuda que jamás podría haber sido saldada, jamás, por puro amor. Y sin embargo, el siervo al que ha sido perdonado, con su consiervo, con su igual, con su hermano, lo coge del cuello y le dice, págame lo que me debes. Quebranta la ley. Y si quebranta la ley, ha hecho pecado. Y el que permanece en el pecado y practica el pecado no es hijo de Dios. Madre mía. Entonces el consiervo se puso también de rodillas rogándole, perdóname, que yo te la voy a pagar. Ten paciencia. Pero no quiso y lo metió en la cárcel. Y otros que estaban viendo esto fue quienes actuaron y practicaron con él justicia y clamaron al rey y le contaron lo que estaba pasando. Y el rey le dijo, ¿no deberías tú también? Puedes pasar a la siguiente, Samuel. ¿No deberías tú también tener misericordia? Practicar justicia con tu siervo, con tu consiervo, con tu igual, con tu prójimo, como yo la tuve de ti. Esta es la pregunta que nos hace el Señor en nuestra forma de actuar día a día con nuestros hermanos. Porque Juan está hablando a una iglesia, está hablando a una comunidad, está hablando a hombres y mujeres que dicen que son hijos de Dios. Y Juan dice, ¿tú dices que eres hijo de Dios? Pues tienes que amar a tu hermano, tienes que practicar justicia con él. Sí, Señor, pero es que este me debe 100 denarios. Es que este no me ha saludado. Es que no me ha escrito para saber cómo estoy. No me ha cogido la llamada. Es que el otro día no veas en el ministerio, no me dio la razón en la reunión. Señor, desafía en la alabanza. No sabe predicar. Es que hace 10 años me dijo algo que me ha ofendido tanto que lo guardo ahí. ¿Cómo le voy a perdonar yo esto? Meterlo en la cárcel. Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, te vuelve a decir, no deberías de practicar justicia con tu hermano, como yo lo he hecho contigo. Que nadie os engañe. El que practica justicia es justo. Tal como el Señor lo es. El que practica el pecado es del diablo. Contraposición. O eres justo
o eres del diablo. Esto, aquí Juan no tiene medias tintas, no hay medias tintas. El Evangelio es radical. Es totalmente escandaloso. O estás conmigo o estás contra mí. Nos gustaría, ¿eh? A mí yo siempre soy de las de, venga, que hay grises en el medio. Pues no. No los hay. Porque o se practica justicia o se practica pecado. O eres misericordioso con tu hermano o no lo eres. O eres misericordioso con el extranjero, con el pobre o la viuda. O lo que estás haciendo es acumular ascuas sobre tu cabeza. Bueno, pues si nos quedáramos aquí, pues sería agotador, ¿eh? O sea, ¿quién cumpliría esto? Yo no puedo. Si seguramente estando aquí y hablando ya he cometido pecado contra Dios y contra vosotros. No podría. Pero Juan, que lo sabe y parece que no se anticipa a nosotros, nos dice, bueno, tranquilos, que para esto vino el Señor. Porque el diablo era malo desde el principio. Pues si ya se lo dijeron a Caín. El Señor le dijo, Caín, ¿por qué te enfadas? Si hicieras lo justo, serías exaltado. Pero el pecado acecha a tu puerta. Desde el Génesis, capítulo 4, ¿eh? El pecado acecha a tu puerta. ¿Y qué le dice a Caín? Oh, pobrecito de ti, no vas a poder hacer nada. Ah, lo siento. No. Pero tú dominarás sobre él. Tenemos elección para practicar la justicia. No hay excusa delante de Dios, no la hay. ¿Va a venir el pecado a acechar? Claro, si el diablo ya lo hizo. Pero tenemos dominio sobre el pecado. ¿Por qué? Porque para esto vino el Señor. Para deshacer, para destruir las obras del enemigo, del acusador, de Satanás. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado se opone al amor en Juan. Siempre en su Evangelio y en sus cartas, incluso en el Apocalipsis lo podríamos ver. El pecado se opone siempre al amor. Y donde no hay amor, no hay justicia. Si antes hemos dicho que todo aquel, así ha empezado el pasaje, todo aquel que comete pecado violenta la ley, Juan añade algo más ahora. Bueno, no todo aquel que comete pecado, también todo aquel que ha nacido de Dios no practica este pecado. Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, que esa es la palabra en griego, la semilla de Dios, está en él, permanece en él, está dentro de él. Y puedes pasar, Samuel. Y este es el pasaje, el versículo que a mí me estalló en la cabeza. Es el versículo 10 de este pasaje, de este capítulo, y dice, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Esta es la evidencia certera de que yo soy hija de Dios. ¿En qué? El que todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo podemos decir como queráis, como queráis. Pero en el mensaje de esta mañana es claro. Para mi vida ha sido súper clara. Si no practico la justicia, es decir, si no amo a mi hermano, no soy de Dios. Tremendas palabras, ¿eh? Por eso las cartas de Juan nos indican, bueno, la palabra siempre, nos invitan a reflexionar, a autoexaminarnos. Estoy siendo como aquel siervo malvado, ingrato y misericordia, y estoy haciéndole pagar a mis hermanos y al prójimo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, están ahí porque lo quieren. No estarían en la calle si no quisieran. Ejercen la prostitución porque quieren.
tienen lo que se merecen. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Aún conociendo a Dios. Pues esto evidencia que hay algo en nosotros que debe ser cambiado. Pasamos a muy. Este es el mensaje, versículo 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, no hay otro mensaje, no hay otra cosa. Esta es la ley y los profetas, no hay más. Y no es un mandamiento, ¿no? Como nos diría el Señor, les decía en Deuteronomio, no es un pensamiento, no es un mandamiento que lo he escondido en lo profundo del mar, ni en lo superalto de la tierra, de los cielos, donde no podéis alcanzarlo. Está clarísimo. Desde el principio, desde que se os predicó el Evangelio. Que nos amemos los unos a los otros, porque así sabrán que ¿qué? Que somos sus discípulos. Y como ejemplo, si todavía no se nos ha quedado claro, Juan cierra su argumento poniendo un ejemplo práctico, un ejemplo que conocían todos aquellos a los que la carta podían leerla y podían oírla, todo lo que conocemos nosotros, no como Caín. Permitidme solo brevemente que lo lea, porque es que si no, no me voy a quedar tranquila. Dice: Caín le dijo a su hermano, ven, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban lejos en el campo, Caín le levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, pues no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermana, de mi hermano? Sí, lo eres, lo somos. No hay otra respuesta. Si decimos que la simiente del Señor está en nuestra vida, la respuesta es sí. Soy guardián de mi hermano y de mi hermana. Y soy guardián del extranjero, del pobre y de la viuda. Porque si no, la sangre de los oprimidos clamarán a Dios. Y como aquellos consiervos fueron al rey, por esa sangre oprimida, por esa opresión del siervo malvado, cuando llegue el rey nos dirá, ¿por qué no ejerciste misericordia? Ahora no la ejerceré contigo. Nunca, claro, claro, el pasaje termina así, que es como un poco abrupto, porque después de todo luego se pone a hablar después hablarán de lo que es el amor, ¿no? Pero yo lo que quería terminar es con esta cruz, donde se mostró la misericordia. La Jesed del Señor, la mispá de Dios, esa justicia. Una justicia que no fue retribuida porque no se nos ha pagado conforme nos debíamos de ser pagados. Merecíamos la muerte, lo merecíamos. Matamos al Hijo de Dios. Le dijimos, que nuestra sangre recaiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. ¿Practicamos justicia? No. No hubo mayor juicio injusto que aquel que se hizo aquella noche en el Sanedrín. Matamos al Hijo de Dios porque nuestras obras no eran justas. Pero el Señor Jesús sí lo fue, porque Él es justo. Y mostró su justicia, y mostró quién era, el Hijo de Dios, en aquella cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Porque se le conmovieron las entrañas, porque fue movido a misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a recordar que debemos de practicar la justicia que se practicó con nosotros, que debemos amar con el amor con el que nos amó, que debemos mirar como se nos miró a nosotros, que debemos actuar y ser la voz de aquel que no la tiene. El Señor nos ayude a dar evidencias de que la simiente del Señor está en nosotros. Amén.